Estamos con el doctor Miguel Santamaría Dávila, uno de los hombres más importantes de la política nacional. Como quiera que formó parte activa del tema del 9 de abril. Lo vivió, lo sintió, lo presenció. Como embajador en Rusia, nos tiene muchas cosas para contarnos. Muchas, muchas. Con relación a Putin, al hijo de Putin, que es Ese el no lo actual conocí. sí, pero comparando las cosas que le tocaron a su señoría con lo que está viviendo hoy, Muy distinto. muy distinto. Porque el hijo de Putin, que dirige ese país, nos quiere llevar a una guerra mundial. Peligroso. 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 Deme su versión. Pues mire, el Putin que yo conocí, ¿Era de la KGB? no, era presidente. Yo cuando llegué a Rusia, él ya era presidente. Y fue muy curioso porque hicimos una amistad muy buena. Se interesó muchísimo por Colombia. Y yo le dije, yo tengo muchas cosas que contarle a usted. Me dijo, maravilloso. Entonces varias veces estuvimos juntos, ¡Qué bueno! pero nunca le sentí la rabia con que está actuando ahorita. A él fue que lo acorralaron bastante y tal vez estuvo mal aconsejado. Pero hasta donde yo me acuerdo no era así. Él era un hombre ecuánime, muy simpático, y siempre estaba interesado por todo lo que uno le decía. Escuchaba. Escuchaba todo lo que uno le quería decir. Y me parece que esa experiencia también la tuvo Alfonso López, Alfonsito. Alfonsito. Entonces, ellos lo que sí tienen muy firme es la posición de Rusia frente a los demás. Entonces, con Ucrania, lo que sienten es que si Ucrania se entrega a los occidentales, queda Rusia de frente a un mundo que no es de ellos y lo consideran hostil. Sí. Entonces, por eso fue todo el enredo. Parece que Putin tenía pensado hacer esa operación en Ucrania, porque ya se había anunciado que Ucrania como que quería entrar a la parte occidental, hacer algún convenio con los otros países europeos. Eso le comenzó a molestar seguramente a los rusos mucho, y por eso hubo esa reacción para evitar en cualquier forma que eso se produjera. Y pensaron que eso lo podían hacer en 3 días. Y resulta que se les fue más de un año. Y que eso fue una hecatombe, porque fue una cantidad de muertos, una cantidad de incendios y de todo, absolutamente terrible. Ahora yo creo que lo que están buscando es tratar de hacer un acuerdo y conseguir la paz. Y tratar de trancar a Ucrania. Porque la incorporación de Ucrania a los otros países sí para ellos es aparentemente muy complicada. Claro que eso es una manera de pensar ellos, ¿no? Pero es que los rusos no son iguales a nosotros, que es un pueblo que ha tenido que sufrir mucho. Ha tenido una historia sumamente complicada y dura. Y normalmente, pues, les tocó defender su territorio de una forma tremenda. Inclusive desde Iván el Terrible, pues eso era una cosa complicadísima. Pero la etapa que me tocó a mí estuvo muy agradable. Pude conocer toda Rusia. En todas partes me recibieron
calurosamente, con mucho entusiasmo, les encantaba la música colombiana y pudimos hacer hasta bastantes convenios y cosas. Es decir, yo tengo la mejor impresión de esa etapa de Rusia. Claro que eso cambió, como te digo, porque el temperamento de Putin también es complicado, ¿no? Demasiado. Y ahorita sí ya se ha puesto en una situación terrible. Cuando veo uno de esos, yo estuve allá en Ucrania visitando el país, era una maravilla. Y ahí fue que nació la Unión Soviética. Nació fue en Ucrania, en Ucraina, como la llaman ellos. Ucrania. A estas horas, pues, para ellos Ucrania es un punto fundamental de su historia y de sus tradiciones. Y por eso el que pensaran involucrarla dentro de los países occidentales, pues era una cosa que no les agradaba en lo más mínimo. Y entonces yo creo que ese fue el origen, con quién sabe otras cosas internas que uno no conoce, que resolvieron tomar la determinación de ocupar a Ucrania en una guerra muy complicada que no ha logrado sino penetrar una pequeña parte de Ucrania. Todo el resto, que es un país grande, está todavía en condiciones teóricas de libertad, pero recibiendo un tratamiento feroz de bombas y de ataques de toda clase. Pero parece que los ucranianos también han logrado una defensa espectacular y por eso no se pudo hacer la operación en pocos días, sino que se ha demorado muchísimo tiempo. Que los ucranianos se están defendiendo, además han tenido una ayuda sumamente fuerte de los Estados Unidos y prácticamente de todos los países del mundo, del resto de que no son comunistas. Ese es un fenómeno que está incidiendo en la economía del mundo, porque naturalmente Rusia es un gigantesco productor de alimentos, de petróleo, de uranio, de cuánta cosa hay. Y todo eso tiene incidencia en el mundo, ¿no? El desarrollo de las naciones. Yo tengo la esperanza de que eso se va a acabar pronto, inclusive con la intervención del chino, ¿no? Que haya otro peligro sumamente grande para Occidente, porque esa sí es una verdadera potencia. Así es. Es una verdadera potencia porque es gigantesca. Yo estuve allá de visita y estuve con nuestro embajador y tuve oportunidad de visitar varios sitios cuando yo estaba en Rusia. Y eso verdaderamente, el crecimiento de los últimos tiempos ha sido absolutamente espectacular. Los chinos son unos seres sencillos, pero sumamente devotos y firmes en lo que quieren, y han logrado un desarrollo absolutamente espectacular. Hoy en día, China es una potencia enorme, y ese es el punto de equilibrio que hay con Occidente, ¿no? Que si donde comiencen a reventar la parte nuclear, eso va a ser sumamente difícil. Bueno, trasladémonos a Colombia. Claro. Fedegan. Pues Fedegan se fundó en el año 50 y pico, 52. Gracias a usted, ¿no? No, yo no estuve en la fundación de Fedegan, pero eso fue una reacción a la confederación ganadera que existía, Sí. que más o menos manejaba las cosas, pero no tenía ni el poder ni la penetración que tuvo después Fedegan.
Entonces, el primer, digamos, dirigente de Fedegan no fui yo, fue otro, un dirigente costeño muy importante, pero un abogado magnífico, que lo que hizo fue armar toda la parte legal de Fedegan, los estatutos, los permisos, todo. Entonces un buen día se aparecieron dos buenos amigos míos a mi oficina. Yo acababa de salir de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y de la embajada en Bolivia, que me nombró el doctor Alberto Lleras. Y a pesar de mi juventud, pues ahí estaba, un poquito quebrado. Entonces, Augusto Espinosa y Pepe Laforí, el viejo, se me presentaron a mi casa y me dijeron que venían formalmente a ofrecerme la gerencia de una entidad que acaban de fundar, que se llamaba la Federación Nacional de Cafeteros, de Ganaderos. Y entonces, que no tenían sede, que no tenían nada, pero que había que montarla, y había que crearla. Que si a mí me interesaba. Dice, pues todo lo que sea montar una cosa nueva e interesante, que represente a tanta gente como a los ganaderos, pues yo con mucho gusto. Me encantará hacerlo. Y arrancamos. Y ahí va. Y ahí va. ¿Cómo está viendo ahora Fedegan? Fedegan es una fortaleza hoy en día como gremio. Es decir, no solamente por la cantidad de dinero que recibe y que dispone para hacer sus campañas y sus actividades, con una magnífica dirección que le ha dado José Félix Laforí, ha logrado penetrar zonas verdaderamente inverosímiles. Y naturalmente ha logrado una parte internacional sumamente interesante, que es haberse metido en exportaciones a países que necesitan carne. En el Oriente están exportando a muchos países. A los Estados Unidos, que es muy difícil exportar a los Estados Unidos porque las restricciones de carácter sanitario son muy estrictas, pero han logrado un volumen de exportación sumamente interesante. Primero, hicieron las exportaciones, Fedegan, con ganado en pie. Fue mucho lo que se logró. Pero de todas maneras, haya crecido muy favorablemente toda la actividad ganadera y sobre todo se ha logrado una cosa importantísima, que es la unificación de sus intereses, de sus propósitos y el mejoramiento de la calidad del trabajo que hacen. Eso es lo que verdaderamente es interesante. ¿Cómo está viendo el Partido Conservador actualmente? Desbaratado. Porque es que cometió un error sumamente grave. Yo sé por cuenta de quién, de algún tipo que llegó ahí a ser presidente, se entregó. Y se entregó a los enemigos, a los comunistas, a los izquierdistas de extrema. Sí, un señor que le dicen el Fincho. No, antes del Fincho, un Trujillo. Ah, Truquillo, el de la casa de Itagüí. No sé de dónde vendrá ese pisco. Pero de todas maneras el daño que le hizo no solamente al Partido Conservador, sino al país, es sumamente grande. Porque el Partido Conservador es el equilibrio. Y sigue siendo el equilibrio a pesar de que esté golpeado mortalmente. Es que fíjese que hasta Andrés Pastrana, expresidente conservador, ha optado por fundar un partido. Obvio, la Nueva Fuerza Democrática. Nueva Fuerza Democrática. Y por otro lado, ha surgido una fuerza interesante también, conservadora, sí, muy claramente de derecha, que es la que había fundado Álvaro Gómez.
El Movimiento de el Salvación Nacional. Movimiento de Salvación Nacional, que dirige su sobrino Enrique, con mucha autoridad, con mucho conocimiento y sobre todo con mucha audacia, porque se ha metido en un campo terrible sin tener un solo parlamentario. ¿Cierto? De manera que la única esperanza derechista que tiene el país es en realidad ese movimiento, que está muy bien dirigido, pero no tiene prensa, no tiene parlamentarios, tiene gente que lo apoya, sí, en todo el país, pero es un trecho duro de recorrer. Seguramente le irá bien las próximas elecciones, va a ser una sorpresa, porque han logrado penetrar en el país llevando tesis verdaderamente que han sido ejemplo del Partido Conservador, que tranquilizan a la gente, que la ponen en orden y sobre todo con un criterio progresista. A mí me parece que seguramente ese movimiento de salvación nacional va a ir muy bien en las próximas elecciones. ¿Y cómo está viendo el presidente Petro? Ah, no, ese es un caso muy especial, porque es que a Petro yo lo conocí hace mucho tiempo, No me diga. hace muchísimos años. A mí me nombraron gobernador de Cundinamarca, Sí. es decir, hace más de 70 años. Y hubo un conflicto, un problema allá en Zipaquirá, y cogieron preso a este muchacho que tenía 14 años. Y la abundancia de recomendaciones para que lo soltara, porque era un tipo sumamente inteligente y muy capaz, y que era una verdadera esperanza del país, hizo que inclusive hasta Alberto Lleras me llamara por el teléfono. No puede ser. Decir, mira, hay un muchacho allá que cogieron preso en Zipaquirá, me han contado, digo, pero que tiene mucho arraigo y, en fin, de todas maneras, como no es todavía un ciudadano, sino un muchacho. Entonces, yo creo que es mejor no meternos en enredos y soltarlo, a buscar que haya alguna manera de que se corrija y tal, pero con un colegio, un instituto, alguna fundación. Y así como él, muchos. Y lo solté. Bueno, despidiéndome de él con un poquito de agua, ¿no? Porque lo lavaron ahí, en la cárcel de Zipaquirá. Y después me lo volví a encontrar, cuando quedé de gerente de la Sociedad Bolivariana. Sí, claro. Entonces, ahí sorpresivamente me llegó un impuesto muy grande que me estaban poniendo ahí en Bogotá, porque el hombre era el alcalde. ¿Qué tal esa vaina? Y yo fui a pedirle que no cometiera ese atropello. Y me dijo que nunca se olvidaría de la lavada que le metieron a la salida de la cárcel allá en Zipaquirá. No, por Dios. Pero bueno, eso fue un incidente y él me dijo que no, que arreglamos, a ver que se buscara la manera de solucionar eso. Yo le dije, no tengo más que decirle que yo no voy a pagar ese impuesto, me parece una injusticia. Es decir, arrancar a golpear al Libertador y a una entidad que defiende al Libertador me parece una injusticia, un despropósito. Eso no lo podemos aceptar. Muy buena parte de los ciudadanos de Colombia, que Bueno, somos patriotas. su paso por la constituyente, ¿qué nos dejó? Bueno, eso sí fue una sorpresa rara, ¿no? Hoy, total. Porque nosotros se suponía que debíamos entrar dentro del grupo del Partido Conservador. Pero entonces hubo la entrada de muchos sectores
para hacer el Frente Nacional. Entonces, con Rodrigo Lloreda resolvimos poner la bandera del Partido Conservador. Qué bueno. Y salimos electos, él y yo. Y participamos, pues naturalmente no como neutrales, sino como partido. Y naturalmente apoyamos a Álvaro Gómez por consiguiente, porque era nuestro amigo y en el grupo de Álvaro había gente del Partido Conservador sumamente importante. Y en esa forma pues estuvimos trabajando ahí. Pero esa constituyente tenía unos problemas sumamente graves. Primero, el volumen de los izquierdistas. Es que el M-19 y la FARC, todo ese grupo de gente de izquierda, lograron un 30% de la constituyente. Lo que ya impedía que eso pudiera practicar con mucha facilidad los propósitos, digamos, de centro-derecha, que eran los que necesitaba el país en ese momento. La crisis económica que se había vivido necesitaba un tratamiento serio y entonces por eso fue que entramos a la constituyente. Pero naturalmente fue muy difícil el proceso ahí adentro. Porque estos muchachos, como hoy los ve uno, de la extrema izquierda, son personas extremadamente preparadas, pero no en el sentido de crear cosas buenas, sino cómo atravesarse, cómo cambiar el rumbo, cómo hacer dificultades. Y eso lo vimos tremendamente en esa época. La constituyente, pues teníamos muchísimos problemas, a pesar de que la dirigencia de la izquierda que estaba en la dirección de la constituyente, pues naturalmente trataba de incidir en el cambio de ciertas cosas. Volvimos a puntos sobre el origen mismo del país, sobre las indígenas, que tuvieron una representación grande por primera vez en una constituyente. Y todas esas fuerzas de izquierda que se posicionaron. Y esas son las que, creciendo más de lo esperado, son las que están presentes en este momento en que nos vemos ante unas circunstancias sumamente complicadas y una situación que, viéndola bien, es difícil porque no sabemos cómo se va a desarrollar. Pero de todas maneras tienen mucha fuerza. Y esa fuerza viene desde ahí. El 30% de la constituyente, una parte era el Partido Liberal, el Partido Conservador y nosotros, y el Frente Nacional y nosotros, pues éramos el 60%, pero en muchas cosas no coincidíamos. Entonces siempre fue que nos ganaron bastante trecho. Bueno, y hablemos de el movimiento bolivariano. Bueno, el movimiento bolivariano es en realidad un sentimiento. Es la admiración que deben tener los colombianos por un ser extraordinario como fue el Libertador, que es en realidad el héroe más grande de América, porque nadie fue capaz de crear 5 repúblicas como lo hizo Bolívar. Y además, no solamente de crearlas, sino organizarlas. A pesar de que tuvo inconvenientes sumamente complicados, él pensó en la Gran Colombia, una idea extraordinaria, que no se ha borrado de la mente de mucha gente y que en el fondo es una esperanza.
de tener un país con esa fortaleza que le daría ser Venezuela, Colombia, Ecuador. Eso haría del país algo sumamente importante en el mundo. Pero eso está todavía muy retardado. Entonces, si uno analiza el pensamiento del Libertador, que es absolutamente asombroso, porque cubre el campo político, el campo financiero, el campo administrativo, porque actúa en todas partes, fundando repúblicas, organizándolas y montándolas para que tuvieran fortaleza. Sin embargo, su gran esperanza, su gran ilusión, era la Gran Colombia, que se la desbarataron 3 líderes de los 3 países, que no simpatizaron con eso y que les interesaba más tener su propio país y su propio campo de trabajo. Y entonces frustraron esa idea fabulosa del Libertador, que era la Gran Colombia, que sigue siendo, como te digo, una bandera que puede extenderse en este momento y proyectarse con mucha fuerza, porque sería en realidad una cosa sumamente importante. La cooperación de los 3 países con sus recursos, el petróleo venezolano, a pesar de que está en unas condiciones pésimas en este momento, pues es un tesoro gigantesco. La parte agrícola colombiana no es comparable. Y el Ecuador, lo mismo. De manera que la fortaleza que podría representar hacia el futuro la Gran Colombia sería una cosa extraordinaria. Pero naturalmente el camino para lograrlo está lleno de abrojos y de dificultades, de enemistades y de empequeñimiento de los principios y de los ideales grandes que tuvo el Libertador. Pero ese pensamiento del Libertador, que ha sido reconocido pues por el mundo entero, ahí la BBC de Londres lo califica como el héroe más grande de América, ciertamente lo era, no solamente por su visión, por su capacidad, por su fortaleza personal e ideológica, y sobre todo por haber logrado superar tantas dificultades para fundar 5 naciones. Ejemplo de Bolívar estuvo en Argentina, en Chile, por supuesto en Perú, donde lo quisieron muchísimo, pero las circunstancias de que el Perú era una creación donde tuvo mucha influencia la corona española, pues nunca fueron tan digamos, tan querendones Sí, de la libertad como fueron Colombia, Venezuela y Ecuador. Y la Argentina, por supuesto, y Chile. De todas maneras, la sombra del pensamiento bolivariano es sumamente fuerte en América y eso está recogido universalmente, porque de Bolívar se habla y hay libros en todas las esquinas del mundo. sí. Las biografías del Libertador están en todos los idiomas, con un sentimiento de admiración sumamente grande, y sobre todo que reconocen la capacidad de un hombre visionario, valiente, heroico, siempre triunfador, que logró en la campaña de la libertad una cosa extraordinaria a pesar de sus enemigos. Desde Venezuela, obviamente a usted lo añoran y quieren establecer con su señoría un fluido No, pues diálogo.
Pues por supuesto, porque como yo fui presidente de la Confederación Interamericana de Ganaderos y tuve que estar bastante Y tiempo en para hablar de Venezuela. Bolívar, porque hay un pariente lejano de Simón Bolívar que quiere conocerlo, Ah, sí, ¿sí? magnífico. Me encantaría conocerlo. Y hacemos de pronto una reunión con él para que usted tenga la oportunidad de dialogar con él y hacer pues algo así parecido a lo que estamos haciendo aquí. Fue imposible ahora por esta agua y las comunicaciones se han frustrado. Doctor Miguel, señor embajador, señores gobernador, usted ha tenido todos los honores que se los merece Dificultades más bien. y dificultades también. Me gustaría mucho que volviera. Esta Pues es su con mucho casa. gusto. Esta es Usted su sabe casa. que yo le tengo mucho afecto a usted, mucha Gracias. admiración por lo que ha hecho con estas conferencias. Usted ha llegado a una cantidad de personas en el país que si no las hubiera estimulado usted hacia ser buenos patriotas, trabajadores y gente honrada, quién Gracias, sabe qué maestro. estaban haciendo, ¿no? De manera que por eso lo felicito. Bienvenido. Pues gracias.